Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. El tema que nosotros vamos a exponer es trastornos del sueño. Integrantes del grupo: Sabina Marca Flores, Beatriz Mamani Ercaya, Alison Natalie Huanca Choque y mi persona Rosy Choque y Lai. Neurofisiología del sueño. El sueño es una necesidad fisiológica que juega múltiples roles en los seres humanos y presenta características especiales que van variando con la edad y el medio ambiente. Es regulado mediante neurotransmisores cerebrales y a través de ritmos biológicos intrínsecos de carácter periódico, ritmo circadiano, que se manifiestan con intervalos de 24 horas y que regulan el ciclo de vigilia y sueño. Para los estudios del sueño se recurre a una polisomnografía, en la que se registran tres parámetros: el electroencefalograma, el electrooculograma y el electromiograma, realizados en sujetos estudiados durante la noche por un periodo de 8 a 10 horas. Con este estudio se pueden diferenciar claramente los siguientes estadios. Fase de la vigilia. Antes de comenzar el sueño, el sujeto está despierto, relajado y con los ojos cerrados. El fase del sueño lento o sueño no REM, sin movimientos oculares rápidos. Es el sueño profundo, se podría decir. El estadio 1 coincide con el inicio de la somnolencia. La actividad alfa disminuye y se intercala con una actividad desincronizada compuesta por ondas beta y teta, progreso hacia un sueño profundo. El estadio 2 se puede ver la actividad en base de las ondas teta sobre los que aparecen de manera intermitente los complejos K. Es una fase de sueño ligero, se podría decir. En el estadio 3 es el sueño mediano. Predomina las ondas de ritmo delta. En el estadio 4 es la fase de sueño profundo. Es monomorfo, solo existe ondas delta de elevada amplitud, como se puede ver en la imagen. El sueño REM o sueño paradójico en el MEG evidencia una notable disminución del tono muscular en los músculos submetonianos y el EOG registra movimientos oculares rápidos. Clasificación de los trastornos del sueño según el DSM-4. Los trastornos primarios del sueño son aquellos que no se deben a enfermedades médicas, a enfermedades mentales o a alguna ingesta de sustancias. Los trastornos del sueño son consecuencias de alteraciones endógenas en los mecanismos de ciclo, que llegarían a ser el de vigilia y el sueño, que con frecuencia se ven agravadas por factores de condicionamiento. Dentro de este apartado se incluyen las disomnias, que se caracterizan por la cantidad, calidad y horario del sueño, que llegarían a ser el insomnio, la hipersomnia, narcolepsia, los trastornos del sueño relacionados con la respiración, los trastornos del ritmo circadiano y las disomnias no especificadas. Quejas de insomnio o hipersomnio que se atribuyen a factores ambientales, somnolencia excesiva debido a deprivación de sueño, síndrome nocturno, situaciones en las que existe una disomnia, pero no se pueden incluir dentro de ninguno de los apartados anteriormente comentados. Las parasomnias son caracterizadas por acontecimientos o conductas anormales asociadas al sueño, a sus fases específicas o a los momentos de la transición entre sueño y vigilia. Llegarían a ser la pesadilla, terrores nocturnos, sonambulismo. Las parasomnias no especificadas son trastornos comportamentales del sueño REM, parálisis del sueño, situaciones en las que existe una parasomnia, pero no se pueden incluir en ninguno de los apartados anteriores. El trastorno del sueño debido a enfermedad médica.
alteraciones del sueño como consecuencia de los efectos fisiológicos directos de una enfermedad médica sobre el sistema del sueño y vigilia. 3. Trastornos del sueño relacionados con otro trastorno mental, alteraciones del sueño debidas a un trastorno mental diagnosticable que es de suficiente gravedad como para merecer atención clínica independiente. Insomnio primario. Los individuos con insomnio primario presentan muy a menudo una combinación de dificultades para dormir y despertares frecuentes durante la noche. Se quejan únicamente de no tener un sueño reparador, es decir, tienen la sensación de que su sueño ha sido inquieto, poco profundo y de poca calidad. Este trastorno se suele asociar con un aumento del nivel de alerta fisiológica y psicológica durante la noche, junto a un condicionamiento negativo para dormir. La preocupación intensa y el malestar por la imposibilidad de dormir puede generar un círculo vicioso. Cuanto más intenta el individuo dormir, más frustrado y molesto se encuentra y menos duerme. Estar acostado en una cama en la que la persona ha pasado a menudo noches sin dormir puede producir frustración y activación condicionada. Por el contrario, el individuo puede dormirse fácilmente cuando no lo intenta, por ejemplo, mientras mira la televisión, lee o conduce el coche. Algunas personas con un estado alerta alto y un condicionamiento negativo explican que duermen mejor fuera de su dormitorio y de su entorno. El insomnio crónico puede provocar una disminución de la sensación de bienestar durante el día, por ejemplo, alteraciones del estado de ánimo y de la motivación, atención, energía y concentración disminuidas, y un aumento de sensación de fatiga y malestar. A pesar de que los individuos presentan a menudo la queja subjetiva de fatiga diurna, los estudios polisomnográficos no demuestran generalmente la presencia de un aumento de los signos fisiológicos de somnolencia. Los criterios que se deben usar para el diagnóstico del insomnio primario son: el síntoma predominante es la dificultad para iniciar o mantener el sueño o no tener un sueño reparador durante al menos un mes. 2. La alteración del sueño o la fatiga diurna asociada, provocando malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. 3. La alteración del sueño no aparece exclusivamente en el transcurso de la narcolepsia. El trastorno del sueño es relacionado con la respiración, el trastorno del ritmo circadiano o una parasomnia. 4. La alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de otro trastorno mental, por ejemplo, trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad generalizada, delirio. 5. La alteración no es debida a los efectos fisiológicos directos de sustancias, por ejemplo, drogas, fármacos, etc., o de una enfermedad médica. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Sabina Marca Flores y hoy voy a dar a conocer uno de los puntos referente al trastorno del sueño, el cual es la hipersomnia. La hipersomnia. Bien, acá en esta imagen se puede ver que están en el trabajo y llegan a dormirse, pero no es simplemente esto lo que ocurre, ¿no? Normalmente llega a ocurrir en cualquier momento del día. Es como un sueño insuficiente, eh, en sí un pobre higiene del sueño. Y esto ocurre a individuos adultos, como nosotros, o a personas con mucho trabajo, responsabilidades, que llegan a dormir alrededor de menos 5 horas, tal vez 5. Tienen dificultad también en las mañanas para levantarse y experimentan hasta episodios de somnolencia brusca durante el día. Normalmente los adultos, ¿no?, debemos dormir 7 horas a 8 horas. Si
si estas deudas del sueño, ya que normalmente dormimos 5 a 4 horas para poder concluir los trabajos, ¿no? También esto se nos cobra a día, es por esa razón que llegamos a dormir ya a cualquier hora del día, porque no llegamos a completar a las 7 horas o 8 horas. Pero este contratiempo puede llegar a generar algunos trastornos de humor cognitivo, falta de concentración, fatiga crónica. La hipersomnia puede llegar a afectar a los pacientes con enfermedades neurovasculares. Pueden desarrollar hipersomnia asociada al síndrome de apnea centrales o periféricas, o al dolor o al síndrome de piernas inquietas. Las enfermedades psiquiátricas no relacionadas a la hipersomnia también llegan a suceder en los pacientes que tienen depresión y sufren insomnio. Algunos pueden referir hipersomnia y que se piensa que estos pacientes responden mejor a los inhibidores de la readaptación de la noradrenalina. También la hipersomnia puede relacionarse con lo que son las drogas. Obviamente, por consumir numerosos fármacos, ¿no? Pueden provocar la hipersomnia, como sedantes, hipnóticos, antidepresivos, ansiolíticos, neurolípticos y las enfermedades de base renales y hepatíticas que pueden influir la metabolización de estos fármacos. Como bien, es algo complicado, pero creo que al menos se debe tratar de completar los sueños, ¿no? Para que no tengamos un desorden de llegar a dormir a cualquier hora. Es lo que trata la hipersomnia. Bien, pasamos a otro punto. Uno de los puntos referente a lo que es el trastorno de sueño también es lo que es el sueño de apnea. Es un poco más profundo. Está más relacionado con lo que es la vía respiratoria. En términos médicos es conocido como la relajación muscular de tejidos blandos de tráqueo, braquio y pulmones. En este ejemplo, que está muy claro, que es así como ocurre, ¿no? La obstrucción apnea, porque los tejidos blandos no dejan respirar adecuadamente. Y esta es la normal, que llega a respirar adecuadamente y tener un buen oxígeno. Es esta situación o la problema, ¿no? Que llega a ocurrir a las personas que tienen sobrepeso o personas que llegan a fumar o beber exceso de alcohol. Puede ocurrir más a menudo. Y es por esa razón que se debería de evitar un poco o tener una alimentación adecuada, ya que su cuerpo necesita que sea oxigenado adecuadamente por la noche. Los afectados que sufren de esta fatiga, de la apnea del sueño, llegan a sentir, ¿no? Síntomas, por ejemplo, dolor de cabeza, como también fatiga durante el día, ronquidos, somnolencia diurna, alteraciones respiratorias y cardiovasculares. También con el levantarse con frecuencia para ir al baño es uno de los síntomas también. El dolor de la cabeza, depresión, hinchazón de piernas, la hiperactividad, fatiga, irritabilidad. También despertar con la boca seca por las mañanas, ya que no se llega a respirar normalmente, ¿no? También esto puede llegar a tener un riesgo si no se trata el apnea del sueño, como tener accidente cerebrovascular o muerte súbita cardíaca. También tiene la mortalidad de tener un cardiovascular.
pero también se puede tratar. Este llegaría a ser como un cambio en el estilo de vida que se tiene. El cambio de estilo de vida más adecuada sería el de hacer ejercicio regularmente o el bajar de peso si es que se tiene sobrepeso, dejar de fumar, no dormir con la boca arriba, evitar tomar medicamentos sedantes como ansiolíticos o pastillas para dormir, ya que esto podría llegar a empeorar. Y eso sería todo. Gracias por su atención. Muy buenas tardes, licenciada. Aquí continuando con la exposición del trastorno del sueño. La narcolepsia es un trastorno crónico. Es un trastorno crónico del sueño que se caracteriza por una somnolencia excesiva durante el día. Los ataques son ataques repentinos del sueño. La persona que padece narcolepsia a menudo tiene dificultades para mantenerse despierto durante largos periodos del día. La narcolepsia es un trastorno crónico y neurológico, ya que esto no tiene cura, pero los síntomas pueden llegar a ser tratados con medicamentos. Este trastorno se puede llegar a controlar con medicamentos y con el cambio de estilo de vida, siempre con la ayuda de familiares, amigos y maestros. Características de la narcolepsia. Las características pueden ser que los signos y síntomas de la narcolepsia pueden llegar a empeorar al transcurrir los años y pueden llegar a continuar por toda la vida. Una de las características sería la somnolencia excesiva durante el día. La persona que presenta la narcolepsia se queda dormido sin previo aviso y en cualquier lugar y en cualquier momento del día. Otra característica sería la pérdida repentina del tono muscular. Este trastorno llamado cataplegia puede provocar varios cambios físicos y puede también llegar a perjudicar o afectar el habla. Otra de las características sería el parálisis del sueño. Aquellas personas que presentan la narcolepsia a menudo experimentan una incapacidad temporal para moverse o hablar mientras quedan dormidos o mientras se despiertan. Otra característica sería la alucinación. Estas alucinaciones se conocen como alucinaciones y las alucinaciones que se presentan cuando estás dormido se conocen como alucinaciones hipnagógicas y las alucinaciones que se presentan cuando estás despierto se conocen como alucinaciones hipnopómpicas. Las causas de la narcolepsia. Uno sería que el bajo nivel de hipocretina es una sustancia neuroquímica del cerebro que ayuda a la vigilia y al sueño. Otra causa sería el factor genético. Muchos científicos dicen que esto puede ser hereditario del padre hacia el hijo, aunque el riesgo sea bajo, pero puede llegar a ser un factor hereditario. Complicaciones de la narcolepsia. En lo social, la persona que presenta narcolepsia puede llegar a tener graves problemas, tanto en lo personal, en lo educativo, en lo profesional, y que muchos no entienden el problema. Las personas que tienen narcolepsia pueden llegar a confundirse con perezosos, flojos o malhumorados, etc. Este trastorno llega a bajar el rendimiento total de la persona. Otras complicaciones sería el daño físico. Tiene mayor riesgo de sufrir alucinaciones o sufrir accidentes como cortes, quemaduras, ya que los ataques de la narcolepsia son repentinos e inevitables. Otra complicación sería la obesidad. Esas personas que sufren obesidad debido a la narcolepsia, su metabolismo es lento y pueden llegar a sufrir obesidad. Bueno, aquí otra característica del trastorno del sueño sería la parasomnia.
La parasomnia son acontecimientos o conductas anormales asociadas al sueño, ya que esto tiene características como el sonambulismo, el terrores nocturnos y pesadillas. El sonambulismo es un trastorno frecuente de la infancia. Es un comportamiento que incluye el caminar. Es el sonambulismo, la persona puede llegar a sentarse, puede llegar a incluso a mover la cabeza como si estuviese despierto. Ese trastorno como tiene comportamientos que hace que la persona camine, pero la persona se encuentra profundamente dormido. Al despertar no recuerda nada de lo ocurrido. Para este problema no existe cura. Otro, los terrores nocturnos. Se caracteriza porque la persona presenta episodios de llanto, o gritos o agitaciones inesperadas. Con una persona despierta, la expresión facial es de miedo y terror. Cuando una persona presenta este episodio, es difícil despertarlo. Gracias. El tratamiento de las parasomnias va a depender de la parasomnia en concreto de la que se trate. Algunas no tienen y otras no necesitan tratamiento, pero otras tienen y necesitan tratamiento. El trastorno de conducta de sueño REM es una de las parasomnias que tienen y necesitan tratamiento. Son trastornos que por su violencia son a veces importantes y responden muy bien al tratamiento con benzodiazepinas nocturnas, en concreto el clonazepam. En general se recomienda proteger el entorno donde duerme la persona para evitar accidentes. En caso de presenciar un episodio, se suele intentar acompañarle de nuevo a la cama y que siga durmiendo, ya que aunque él no es consciente, sí se suele poder establecer un mínimo de comunicación. Despertarle de modo brusco no es ni bueno ni malo, únicamente puede producir una situación desagradable con perplejidad y susto. Siguiendo con la exposición, yo voy a explicar sobre los trastornos de ritmo circadiano. Estos trastornos tienen un desacople entre el patrón de sueño y el horario socialmente para dormir. Y cuando una persona presenta este malestar recién se lo puede llamar clínicamente que padece de este trastorno. Se trata de patologías que afectan el momento en el que se produce el periodo principal del sueño, sin afectar necesariamente la cantidad o calidad del sueño. Los pacientes con este síndrome tienen un periodo principal de sueño de duración y estructura normal, pero retrasado con respecto al horario normal. Es decir, el individuo comienza a tener sueño entre las 6 de la noche y las 9 de la noche, despertándose espontáneamente entre las 2 de la mañana y las 5 de la mañana. Pueden manifestarse como insomnio o con hipersomnio y se asocian con frecuentes síntomas disfóricos específicos como malestar y falta de energía. Estas alteraciones de sueño son llamados también ritmo de vigilia de sueño, que se caracteriza por una incapacidad de sueño. Es decir, una persona tiene estos trastornos porque el sueño le llega en cualquier momento del hora, no tiene un horario específico de dormir, porque lo normal que cada persona tiene que dormir es desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana, o las personas que son madrugadoras que duermen hasta las 5 de la mañana. Las personas que tienen este trastorno se produce sistemáticamente a permanecer despiertos durante un periodo normal de sueño, tanto de noche como de día, como estuvimos explicando. Que una persona tenga este ritmo de este trastorno no consigue o no puede dormir a la hora necesaria de una persona normal, porque tiene esas distancias de sueño en la mañana como en la noche. Las consecuencias de sufrir estas alteraciones son a corto plazo y a largo plazo. Las personas a corto plazo pueden aparecer somnolencia excesiva, diurna desorientación, disminución de las capacidades cognitivas durante el descanso y sueño no reparador.
Y las consecuencias a largo plazo se puede ocasionar con problemas con enfermedades crónicas de hígado y el corazón y otros órganos vitales. El objetivo terapéutico consiste en ajustar el ritmo biológico en el horario estándar en la que vive el individuo. Esto nos quiere decir que la persona tiene que estar acostumbrada a un ritmo biológico en el horario, como por ejemplo, tiene que dormir sí o sí la hora necesaria, o darles algunas pastillas para dormir, porque si no va a tener unas dificultades en el resto del día. Esto nos resulta muy difícil porque el reloj biológico para sincronizar el ritmo de sueño son intentando que el paciente se duerma antes de la hora habitualmente. Por ejemplo, digamos, si la persona tiene sueño a las 9 de la noche, él tiene que tener sueño eso de las 6 de la tarde. Esto se divide en tres partes, que es la cronometría y la melatonina y la fototerapia. La cronoterapia se caracteriza por la dificultad de dormirse. La melatonina se caracteriza por la regulación del ciclo de sueño-vigilia, donde tiene retraso de fase de sueño. En la luminoterapia se identifica el estímulo más potente para combatir la fase de los ritmos circadianos. En estas tres fases la luminoterapia es más sencillo y más eficaz porque la persona sí puede tener un sueño favorable para el paciente.